Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Arteaga, estudiante de Filosofía de la Universidad UNAD. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la Edad Media, o mal llamada la Edad del Oscurantismo, a raíz de unos hechos como la Santa Inquisición y la Peste Negra. Este mito hay que quitarlo porque en esta edad se dan enormes avances astronómicos, científicos, filosóficos, sociales, en la agricultura. Y sin todos estos avances, la época moderna no hubiese podido ser posible. Así que debemos quitar todos estos mitos. La Edad Media, en este video nos van a acompañar unas fotografías del profesor César Osvaldo Ibarra, a quien le agradecemos. La Edad Media dura casi 1000 años, desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta la caída de Constantinopla en 1453. Hay unos antecedentes del comienzo de la Edad Media. Está la caída del Imperio Romano, que cae por muchas razones, entre ellas por problemas de extensión, y esto acarrea una difícil administración. Está el centralismo del Imperio Romano, en lo cual hace que todos sus procesos sean lentos, además que el ejército romano es pequeño para controlar tanta extensión y decide contratar mercenarios que lastimosamente no salen las cosas como se planeaban y causan muchos estragos. Ahí se da comienzo a la Edad Media en el 476. ¿Cuándo termina la Edad Media? Termina en 1453, cuando cae la ciudad de Constantinopla, lo que es denominado el Imperio Romano de Oriente. También cae por la aparición de la imprenta, de Gutenberg, el papel que viene de China, a precios más asequibles, con mucha más facilidad, quitándole a los monjes la autoridad y a la iglesia, que imprimían en cuero de cordero y su costo era supremamente alto. Se acerca la reforma protestante con Martín Lutero, empiezan algunos movimientos, lo que terminaría con la hegemonía de la iglesia. Y en 1492, por supuesto, se da el descubrimiento de América, confirmándose las teorías heliocéntricas de Copérnico y de Galileo Galilei, refutando las ideas de que la Tierra es el centro del universo y que la Tierra es plana. Y se da inicio entonces a la Edad Moderna. División de la Edad Media. La Edad Media se divide en tres grandes periodos: la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. La temprana Edad Media. La temprana Edad Media comienza en el siglo IV y va hasta el siglo IX. Esta Edad Media está marcada por el Imperio Carolingio, aquí se da una alianza entre la Iglesia y el Imperio. Aparece el poder político de la Iglesia, aparece la escuela, que tiene la misión de educar funcionarios ¿quién los necesita? Pues los necesitan los obispos, los nobles, los monasterios, y es un gran adelanto. También aparece o se da un florecimiento cultural. Aparece el Islam en el 620, y se destaca pues que las mujeres tenían un papel netamente doméstico, lo cual poco a poco cambiará con la aparición de las mujeres filósofas, quien van a luchar por acercar los poderes entre hombres y mujeres. Filósofos destacados de esta temprana Edad Media: San Agustín de Hipona, Severino Boecio, Marco Aurelio Casidoro, San Isidro de Sevilla, Al-Kindi y muchísimos más con grandes obras. La alta Edad Media va desde el siglo X hasta el siglo XIII y está marcada por una separación de la filosofía de la teología. Santo Tomás llega a reforzar la separación de estos poderes. Hay una expansión de las cruzadas, un desarrollo demográfico, económico y social, la aparición de las ciudades como tal, y también aparecen las universidades y la burguesía. Con la aparición de Santo Tomás de Aquino se logra el mayor desarrollo filosófico del medioevo. Hay un florecimiento cultural y social y demográfico supremamente enorme, y se llega a la cúspide de la Edad Media. Filósofos destacados: Avicena, San Anselmo de Catemburi, Pedro Abelardo, Honorio de Autun,
Hugo de San Víctor, Hidelgarda de Bingen, Averroes, etc. Hay obras hermosísimas como la de Pedro Abelardo, donde se puede denotar un romance en sus palabras, pero también denota cómo fue la Edad Media entre los hombres y las mujeres. La Baja Edad Media. La Baja Edad Media va desde el siglo XIV hasta el siglo XV y se marca por precisamente la peste negra y otras epidemias que se habla de que terminaron con cada 3 de 4 habitantes de Europa, a pesar que no existen estadísticas de estos hechos. Se da una separación de la filosofía de la teología. Hay grandes revueltas sociales y con los otros acontecimientos, incluyendo el descubrimiento de América, pues va terminando la Edad Media. Hay unos filósofos destacados aquí, que es Margarita Porete, Maestro Eckhart, Juan Duns Scoto, Cristina de Pizan, Catalina de Siena. Como vemos, ya hay muchas mujeres filósofas que luchan por el feminismo, por mostrar que las mujeres tienen, si no igual, mucho más poder que los mismos hombres. Logros de la Edad Media. Entre los logros importantes de la Edad Media están la aparición de las lenguas romances, el desarrollo de la filosofía y la ciencia, el florecimiento de la literatura, la arquitectura gótica, hay gran influencia de Aristóteles, donde filósofos cristianos, judíos y árabes tratan de conciliar con sus ideas. Se enseña gramática, lógica, retórica, geografía. Nos podemos dar cuenta del inmenso avance que lograron todas las ciencias científicas en esta Edad Media. La época medieval brillaron las ideas de Aristóteles, de Platón y de los estoicos. En la Edad Media también se movió entre la fe y la razón, su relación como problema filosófico y la separación de ellos al finalizar la Edad Media. Hablamos de hechos importantes como son la filosofía árabe y judía en la Edad Media, porque prácticamente lo demás era la filosofía cristiana. La filosofía árabe en la Edad Media, desde la Tierra Santa, pasando por la península ibérica, Egipto, lo que hoy se conoce como Túnez, Marruecos, España, Portugal, son de influencia islámica. Se desarrolló la filosofía árabe tanto en Magda, Damasco, Alejandría, El Cairo y España. El Islam es de origen abrámico, fundada por Mahoma en el siglo VII. El Corán es un libro sagrado. Abraham es el padre de las 3 grandes religiones, el Islam, judía y cristianos, de ahí que no se entiende el porqué de tantos problemas que tenemos hasta nuestros días. Los musulmanes alcanzan un alto grado de civilización. El Islam es una religión monoteísta donde solo está Alá y Mahoma como su profeta. Existen avances enormes de medicina, química, matemáticas, etc. Y los árabes, hay que destacar que se apropian de las explicaciones de Aristóteles, siendo conservados sus ideales para ser introducidos luego en Occidente. La filosofía judía tiene una gran influencia sin tener territorio. Sin embargo, están por todas partes, son muy hábiles para los negocios, a pesar que son comunidades pequeñas, tienen mucho poder por su inmensa riqueza. Únicamente, pasada la Segunda Guerra Mundial, los judíos tienen un pequeño sector donde vivir, llamado Israel como lo conocemos ahora, convertido en la potencia que es. Una religión fundada por Abraham en el siglo V a.C., monoteísta y convencidos de que Dios interviene en la historia del pueblo elegido. El Torá es su libro sagrado, tiene su origen en el actual Israel y el judaísmo se expande por todo el mundo. Se basa en el Antiguo Testamento de la Biblia. Abraham y Moisés pusieron las bases del judaísmo. La cultura judía se desarrolló en la Edad Media, sobre todo en los países árabes. Se dedicaron a interpretar la Biblia y se desarrolla lo que se conoce hasta ahora como la filosofía cabalística. Tenemos un pensamiento de Avicebron que es: todo está compuesto de materia y forma, menos Dios, quien es un ser en sí simple, extraño y distante del mundo, e incognoscible por la razón. Dios puede ser asequible al hombre,
en la intuición del éxtasis. Estos son la clase de filósofos que en los tres grandes periodos de la Edad Media se dan. Hay también una escuela de traductores de Toledo, que es una corriente filosófica en la que trabajan juntos hombres y mujeres de las tres grandes corrientes, árabes, judíos y cristianos, y hablaba principalmente de las ideas aristotélicas. Se dedicaron a estudios astronómicos, médicos y científicos. Hay que denotar también unos grandes temas en la Edad Media, que son el sexo y género en la Edad Media, que es el tema de la sexualidad en la Edad Media es muy complejo, las fuentes son muy escasas, se refleja el patriarcado con el dominio sobre la mujer y los niños. La mujer es el sexo débil y el hombre es su protector. Se da la división entre la actividad productiva y la actividad doméstica. Lo femenino en la Edad Media y el sexo igual ponen de posición inferior a la mujer. Sin embargo, hay ideas contrapuestas como la Virgen María como modelo y la contradicción con el trato a la mujer, dada su veneración. Hidalgarda de Bingen, filósofa, habla de la belleza del acto sexual, la castidad y la abstinencia se miran como un valor superior. Los peligros de la sexualidad, denotados como pecados. El sexo es solo para la procreación, el sexo está enmarcado por el pecado y el delito. La relación entre el sexo y la herejía se concibe a la mujer más cerca del mal, más cerca del diablo. Se podía tener sexo entre 91 y 93 veces al año. Y otras cosas más. Por ejemplo, existen unos penitenciales dentro de la iglesia, que son libros en los que se refleja una lista de pecados sexuales. Las fotos que nos acompañaron en este video son de muchas ciudades de nuestro docente, en las que están Barcelona, Sevilla, Montserrat, Toledo, Segovia, Córdoba y otras más. Muchísimas gracias, espero haber aclarado un poquito sobre la Edad Media y sobre todo para quitarnos ese mito de edad oscura. No es ninguna edad oscura, es una edad de florecimiento que la edad moderna tiene que agradecerle. Muy buenas noches.